está grabando. Ya. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la primera charla del PLIG de este semestre. El tema que vamos a tratar hoy es el Property Based Testing. Bueno, Nacho, no me pasan las transparencias. Bueno, estos pequeños fallos técnicos en un momento importante. No, no va. Estoy muy lejos a lo mejor. Estoy un poco lejos, pues me tengo que quedar por aquí. Vale, ahora sí. Bueno, estos son un poquito los temas que vamos a tratar hoy en esta pequeña charla sobre el Property Based Testing, ¿vale? Primero vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Property Based Testing, bueno, a lo que es el testing en general, y luego nos vamos a centrar en el Property Based Testing y en las características que tiene, ¿vale? Y luego veremos un ejemplo concreto de una herramienta de Property Based Testing que es QuickCheck. Vale, ahí. Bueno, el testing en realidad es una metodología de verificación de calidad de software que es la más usada, ¿no? Porque todo el mundo o sea, se supone que la forma de comprobar que nuestros programas son correctos es a través del testing, porque es el método más sencillo, ¿vale? Pero tiene un gran inconveniente, que es que consume una barbaridad de tiempo, ¿vale? Esto, entre otras cosas, se debe a las herramientas que utilizamos para hacer testing, que normalmente son pruebas unitarias o prints y ese tipo de cosas que hacemos muchas veces los programadores para realizar los tests. Quería haceros unas preguntas previas a los que estáis aquí presentes. Eh, ¿Quién de los presentes realiza pruebas exhaustivas a su código cuando ha terminado de programar? Vale, vemos que dos. Vale, esto ya es un poquito más siguiente nivel. ¿Quién realiza suites de pruebas cuando ha terminado de desarrollar algo? Bueno, pues hago una suite de pruebas unitarias y lo ejecuto con test de integración o lo que sea. Menos, bueno, ya me imaginaba. Ya entonces Property Based Testing nadie, ¿no? Ya me imagino. Y bueno, verificación formal, eso ya más lejos todavía. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en... Joder, Nacho, no sé qué le pasa a esto. Vale. ¿En qué es el Property Based Testing? ¿Vale? Básicamente el Property Based Testing es una metodología de testing que a través de una especificación hecha en propiedades eh, hace un análisis del flujo de datos del programa y realizar una ejecución de test sobre esa especificación, ¿vale? Y nos dice si nuestro programa es correcto o no. Parece bastante sencillo, ¿no? Y bueno, los que diseñaron esta idea del Property Based Testing se hicieron unas cuantas preguntas, pues eso, ¿hasta dónde podemos llegar con las herramientas de Property Based Testing? ¿Qué datos se deben usar cuando realizamos tests? Que eso es algo que yo creo que todos nos preguntamos siempre, pues voy a los casos frontera o compruebo más todo el rango posible. ¿Qué pasa? Cuando tienes funciones que la entrada son cosas muy grandes, muy infinitas, como los enteros, naturalmente no puedes probar todo el rango para verificar que tu función es correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las preguntas un poco que se hacen. Si los tests son exitosos, eso, bueno, lo presuponemos, que habrá alguna forma en estas herramientas, habrá alguna forma de definir qué es un test exitoso y qué es un test fallido, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, desde que se creó, que esto creo que fue a finales de los 90, se realizó esta idea del Property Based Testing, ha estado evolucionando y bueno, a día de hoy ya es una metodología muy madura que prácticamente en cualquier lenguaje de programación que soláis usar eh, hay prácticamente herramienta, ¿vale? Vemos aquí que, bueno, pues QuickCheck está en Haskell y en Erlang. Luego Erlang tiene una librería libre que es Proper y bueno, si programáis Scala, Python y esas otras cosas, pues también tenéis librerías. Nosotros nos vamos a centrar pues, en mi lenguaje favorito, ¿no? que es Haskell. Yo creo que estaba un poco claro y vamos a utilizar el QuickCheck de Haskell y ver cómo funciona esta herramienta, que la verdad es que es muy potente. Bueno, ¿qué es QuickCheck? ¿Vale? Que es la primera pregunta que nos hacemos. Pues básicamente pues, es una herramienta de Property Based Testing. Nos ayuda a crear propiedades y comprobar que estas propiedades son correctas.
eh, es una herramienta muy potente porque la descripción de estas propiedades la realiza con el propio lenguaje Haskell. Entonces tú no tienes que aprender otro lenguaje para especificar las propiedades, ¿vale? Además, permite la creación de generadores, que eso es muy importante, porque si no, solo podrías usar los de la propia librería y es un poco limitado. Cuando en Haskell tú puedes crear tus propios tipos de datos y así puedes crear nuevos generadores. Lo veremos esto en detalle. Y bueno, aquí he puesto una definición que para los frikis de Haskell es bastante significativa, pues que QuickCheck es un lenguaje de dominio específico de especificación de test. La gente de funcional que sea muy friki pues sabrá un poco a qué se refiere esto. Los demás, con quedarnos que Haskell, o sea, que QuickCheck es un subconjunto de Haskell para hacer test, nos vale de sobra. Y bueno, esto me parece muy curioso porque ahora veremos todas las funcionalidades que tiene QuickCheck y la implementación original que soporta todo lo que vamos a contar hoy tenía una longitud de 300 líneas de código. Yo no sé cuánto habéis programado, pero 300 líneas de código, o sea, es una cosa irrisoria. 300 líneas las echas casi sin darte cuenta, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es una propiedad, ¿vale? Una propiedad es básicamente una característica que le damos a una función para comprobar si esta es correcta o no. Este primer ejemplo vamos a comprobar que la función de dar la vuelta a una lista sea correcta, ¿vale? Tenemos tres propiedades que hemos descubierto pensando un poco. El inverso de una lista con un solo elemento es lo mismo que ese solo elemento, ¿no? Porque si la lista tienes un elemento y le das la vuelta, pues en principio debería estar igual. El inverso de la concatenación de dos listas, ¿vale? Es igual a la concatenación, o sea, los inversos de la concatenación por separado, pero dando la vuelta. Vemos que aquí tenemos la concatenación de XS y S y aquí empezamos por el inverso de la segunda lista, ¿vale? Y luego, la última propiedad que vamos a comprobar es que si aplicamos dos veces el inverso de una lista, o sea, dos veces la inversión de una lista, obtenemos la lista original, ¿vale? Y como vemos de la especificación en propiedades, que yo creo que es bastante sencilla de entender, a las propiedades propiamente de Haskell, o sea, no hay casi ni que pensar, el mapeo es prácticamente automático. Una vez hemos definido las propiedades para una de nuestras funciones, ¿qué hacemos, no? Normalmente definiríamos, lo que habríamos hecho es definir test unitarios, pero aquí no hay test unitarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues abrimos la consola y llamamos a QuickCheck. Y decimos, QuickCheck, prueba esta propiedad. Y nos dice, han pasado 100 tests y ha ido todo guay. Habéis visto qué poquito código hemos tenido que escribir para realizar 100 tests sobre una función que hemos implementado. Y bueno, las demás es igual, es simplemente llamando a la función QuickCheck y pasándole una propiedad. Esta herramienta genera un montón de tests aleatorios y comprueba que sean todos válidos. Pero aquí tenemos un problema. Si nos ponemos a ver qué es lo que ha hecho QuickCheck con estas propiedades, vemos lo siguiente, que nuestras listas son un poco raras, ¿no? Está generando listas solo con elementos vacíos, ¿no? De Haskell. Esto es el bottom en Haskell, que es como el tipo que los contiene a todos. Es como, no sé cómo poner, no sé si otros lenguajes lo tienen. Pero esto es una guarrería porque no puedes, o sea, realmente no sabemos si realmente nuestra lista sigue bien ordenada o realmente están cumpliéndose esas propiedades. Pero de forma muy sencilla, llamamos a nuestros amigos de siempre, que son los tipos, y decimos que nuestra propiedad se va a testear sobre el rango de los enteros. Simplemente ves, una de las propiedades que hemos utilizado antes, decimos va a ser de tipo, va a recibir una lista de enteros y otra lista de enteros. Y esto es porque la propiedad da si es verdadero o si es falso. Y ahora ya vemos que QuickCheck ya genera unas cosas un poco más interesantes. Listas pues con numeritos y si tuviésemos otros tipos de datos que podemos meter en la lista, pues simplemente cambiamos el entero, pues yo qué sé, por colores y tenemos listas de colores que puedes comprobar sus propiedades y no tenemos que escribir código, no tenemos que escribir código nuevo para cada vez que queramos comprobar propiedades nuevas sobre una lista. Esto es súper polimórfico.
Definimos una vez la propiedad y nos vale para todos los tipos que queramos. Yo creo que esto es súper potente y a mí me parece súper guay. Vale. Bueno, se ve un poco raro, pero bueno. La siguiente parte es que, bueno, Haskell es un lenguaje funcional. Hacemos mucho spam de ello. Y una de las cosas guays que tienen los lenguajes funcionales es que tienen funciones de orden superior. Eso es que puedes pasar las funciones como argumentos a otras funciones, ¿vale? Entonces, te permite comprobar cómo funcionan, por ejemplo, los combinadores. Aquí vamos a hacer una pequeña comprobación sobre el combinador de composición de funciones de Haskell, que es este puntito. Esto que veis aquí simplemente significa que componemos la función h con la función g. Y eso lo componemos con la función f. Y aquí la primera propiedad simplemente es la propiedad asociativa, que es que nos da igual cómo asociemos los paréntesis, la composición debería preservar su forma de funcionar. Y luego aquí tenemos la conmutativa, que nos da igual el orden. A lo mejor aquí pasa algo raro, porque la composición de funciones asociativa es, pero conmutativa puede que no, o sea, ahora lo vemos. Una cosa importante, cuando queráis testear propiedades sobre funciones en QuickCheck, por cómo funciona Haskell, las funciones no se pueden imprimir, porque no sé si es que es un problema NP completo, es una barbaridad hacerlo. Entonces simplemente la instancia de la type class de imprimir por pantalla de Haskell la instanciamos con simplemente pues esto, ha fallado una función, pero no podemos imprimir qué función concretamente es la que ha fallado. Bueno, un pequeño problema para la gran potencia que nos da esto. Y bueno, vemos aquí, como antes, simplemente decimos QuickCheck, prueba esta propiedad que hemos escrito antes. Y nos dice 100 test, perfecto. En cambio, la propiedad conmutativa no le gusta tanto. Dice que después de 5 tests ha encontrado un contraejemplo de que nuestra propiedad conmutativa ha fallado en algún test, que no es verdadera. Falla obviamente porque el operador de composición no es conmutativo. Sí que importa el orden de cómo apliques las funciones o sea, sí que es eso, básicamente, que sí que es importante el orden. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte, los condicionales. Cuando hacemos propiedades, a veces queremos que los elementos que queremos probar tengan ciertas propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la prueba de que, o sea, vamos a comprobar la función de mayor o igual, ¿vale? Para ello simplemente, pues, ponemos un condicional, que es que el argumento x tiene que ser menor o igual que el y. Y si eso es así, entonces podemos verificar que el máximo de los dos va a ser y. Sencillo, ¿no? Y por otro lado, vamos a comprobar también la propiedad de insertar un elemento en una lista ordenada. Que básicamente es que si la lista que generamos es ordenada y le insertamos un elemento, este también vuelve a ser ordenado. La lista que nos da de resultado de haber insertado ese elemento debería ser ordenada. Si no es que la función insert, que es la función que estaríamos probando aquí, es incorrecta. ¿Vale? Muy sencillo. Y aquí nos pasa algo curioso. QuickCheck se pone a hacer las pruebas, empieza a generar un montón de soluciones y dice, después de he verificado que para 88 tests está bien, pero me he cansado y paro. ¿Por qué pasa esto? QuickCheck genera un montón de entradas a nuestra función de forma aleatoria, pero no todas están ordenadas. Entonces, solo va a terminar de comprobar las que sí que están ordenadas. Tiene por defecto que intenta generar 1000 pruebas y si a las 1000 pruebas no ha conseguido hacer los 100 tests que suele hacer, para. Y te dice, bueno, de todo lo que he podido hacer, 88 en este caso, las que he conseguido son estas y el resto pues yo ya no voy a seguir probando. Esto más adelante veremos cómo solucionarlo porque QuickCheck tiene maneras de evitar que pase esto, que nuestros tests se queden un poco a medias. Bueno, otra cosa muy guay que tiene QuickCheck es que podemos
monitorizar los datos que va generando nuestro programa, ¿vale? Bueno, que va generando él cuando está probando nuestro programa. Por ejemplo, en este primer ejemplo, vuelve a ser el de antes, el de la propiedad de insertar sobre una lista ordenada. Aquí hacemos una comprobación previa que decimos que si la lista que generamos es vacía, marque ese caso como trivial, porque meter una lista, o sea, meter algo en una lista ordenada, o sea, una lista ordenada vacía es un caso trivial, porque solo va a devolver la lista con ese único elemento. Y bueno, esto sigue siendo lo mismo de antes. El insertar un elemento en una lista debe ser ordenado. Y a continuación, lo que vamos a hacer es que nos divida los resultados que está generando, o sea, los datos que está generando, dependiendo de su longitud. Que nos diga, he generado tantas listas de longitud 0, tantas listas de longitud 1, y cuando acaba los tests, pues nos lo muestra. Aquí vemos una ejecución. Nos vuelve a pasar lo de antes, dice, solo he hecho 70 tests, y de esos 70 tests, como hemos marcado que los casos que son triviales, nos dice el 34% de los tests que he realizado son el caso trivial que tú me has dicho. Vemos que es un poco rollo, ¿no? Está probando un montón de veces sobre la lista vacía y cosas así. Esto luego lo podemos arreglar y modificar los generadores para que no pruebe tanto cosas como la lista vacía. Y bueno, aquí vemos el segundo ejemplo que básicamente ha generado un 40% de los resultados, o sea, de los test, son con listas de longitud 0, un 35% con listas de longitud 1. Vemos que se queda mucho en listas de tamaño muy bajo. Cuando lleguemos a la parte de generadores veremos cómo podemos decirle que queremos generadores más largos, listas más largas y cosas de ese estilo. Bueno, otra cosa muy guay que tiene Haskell es que soporta estructuras de datos infinitas, ¿vale? Pero claro, cuando vas a probar cosas con QuickCheck como estructuras de datos infinitas, tienes ciertos problemas, ¿no? Porque si intentas evaluar, por ejemplo, aquí tenemos la función cycle, que lo que hace es, dado una lista, genera una lista infinita poniendo esa misma lista una vez detrás de otra, ¿vale? Entonces decimos, el cycle de esa lista tiene que ser igual que el cycle de la misma lista concatenada dos veces. Si lo pensáis es obvio, ¿no? Esta propiedad, si está todo bien implementado, debería salir correcto. Tenemos un problema, que cycle es una lista infinita. Entonces, ¿qué nos va a pasar cuando llegamos a QuickCheck? Evalúa esta lista, comprueba que sea correcta, que va a empezar a hacer el test y no va a acabar nunca, porque no puede recorrer una lista infinita. No tiene tiempo en el mundo para terminarla. Entonces lo que hacemos es un pequeño apaño, que es decir, comprueba, o sea, ahora vamos a pasarle a nuestra propiedad un número además de la lista, y coge ese número, tiene que ser mayor que 0, por supuesto, y coge n elementos de la lista y comprueba que sean iguales a los n elementos de la otra lista. Porque si no ya tenemos el problema ese de que se nos queda en bucle infinito. Y así lo solventamos. Si ejecutamos lo que os he dicho, lo que os he comentado antes, aquí nos lo dice. 0 test, no ha podido completar ninguno. De hecho, si lo dejáis ejecutando, se os pone ahí un core de vuestra máquina ahí a explotar, porque no le da tiempo a... O sea, no acaba nunca de ejecutar un test. Y bueno, tenéis que matarlo desde fuera, porque no acaba nunca. Y en el segundo caso, pues hace nuestros tests, los mismos tests que antes, sin ningún problema. Así que ya vamos viendo que también, o sea, hay cierta parte de pensar en esto, aunque sea una herramienta muy automática, lo que nos quita es la complejidad, o sea, nos quita el trabajo duro de hacer tests unitarios. No tenemos que escribir manualmente cada caso de test, sino que simplemente decimos, bueno, esta función tiene que comportarse así. Y él solo se genera un montón de entradas y bueno, es un trabajo grande el que nos quita. Una cosa importante, como hemos dicho al principio, es que QuickCheck permite implementar tus propios generadores. Y eso es muy potente. Aquí, para implementarlos utilizamos la type class arbitrary, que viene por defecto en la distribución de QuickCheck. ¿Sabéis qué es una type class? Más o menos.
Una type class es unas propiedades, o sea, es un subconjunto de un tipo, ¿vale? Podemos pensarlo como algo así. Es una forma de concretar ciertas operaciones sobre un tipo, ¿vale? Aquí en este ejemplo lo que hacemos es concretar el generador para un tipo dado. Y el ejemplo es muy sencillo. Implementamos nuestro propio tipo de datos, color, solo tiene rojo, azul y verde. Solo tiene esos. Y generamos de una manera muy sencilla, hacemos un generador, implementando la instancia de arbitrary para este tipo de datos que hemos implementado. La sintaxis para hacerlo, hay varias formas. La más sencilla es con el one-off, que básicamente le dices, coge de esta lista un elemento. Y eso es el generador. El generador tiene la lista de los posibles elementos y lo que va a hacer cada vez que lo ejecutes es coger uno de los tres. Muy sencillo. Los que sepan un poquito de Haskell y tal, esta estructura del return por aquí les sonará algo. El generador, los generadores de quickcheck son mónadas, por si a alguien le interesa. GenDA es una mónada, ¿vale? Si no, tampoco, o sea, no supone ningún. Si lo sabéis, pues guay, si no, pues tampoco pasa nada. Y bueno, tiene otra función QuickCheck muy guay, que es para ver si puede, a ver, qué tipos o sea, qué datos te puede generar, que es sample. Tú a sample le pasas un generador, obviamente, como hemos visto, arbitrary, como todo en Haskell casi, es una función polimórfica. Entonces le tienes que concretar de qué tipo quieres que te genere, porque si no, Haskell no va a saber de qué tipo concreto quiere que genere. Y bueno, básicamente aquí pues nos va generando rojo, azul, rojo, verde, tal, y va generando cosillas. Esto cuando lo pasemos a un test de QuickCheck, él solo sabrá qué generadores usar. Nosotros en la función, como al principio, definiríamos los tipos que recibe la función y QuickCheck simplemente ya sabría que tenemos un generador de colores y lo cogería y generaría los test. Nosotros no tenemos ni siquiera que decirle nada, solo implementar la instancia de la type class. Los generadores tienen luego ciertas funciones para hacer nuestros generadores más potentes. Por ejemplo, hemos estado viendo que lo que nos pasa continuamente cuando generamos listas es que genera mucho listas muy cortas, listas de un elemento, listas muy cortitas. Con la función frequency podemos decirle con qué frecuencia queremos que genere listas más pequeñas. En este caso, que es muy sencillito, le decimos que genere el doble de veces azules que de verdes y 4 veces más que rojos. Y si hacemos un sample, vemos que efectivamente ahora genera muchísimo más el dato azul que antes. Esto, si os das cuenta, es súper potente porque nos deja tunear todo prácticamente como queramos para nuestros tests y además sin tener casi que pensar y no sé, a mí me parece muy, muy chulo. Hemos visto al principio que teníamos ciertos problemas cuando usábamos condicionales. No sé si os acordáis, pero cuando le decíamos que las listas que tenía que generar eran ordenadas, a veces dejaba de generar, pasaba 80 tests y como no había conseguido generar el número suficiente de listas ordenadas, decía, pues ya está, ya te aguantas, ya he generado las suficientes. Con los modificadores podemos definir propiedades a los tipos de datos que va a generar QuickCheck, ¿vale? Pues si os metéis en la librería de quickcheck.modifiers, pues tenemos listas ordenadas, listas no vacías, listas infinitas, yo qué sé, números positivos, casi lo que os apetezca. Y es un buen sitio donde ver si tú quieres crear tus propios generadores, donde crearlos, porque miras el código fuente de estos generadores y es muy sencillito. Básicamente es envolver con un tipo al tipo general que estás usando, que eso es una práctica bastante común en Haskell. Y aquí veríamos el ejemplo de generar siempre pues, listas ordenadas. Vamos a hacer un sample de la función arbitrary, pero ahora le decimos que nuestras listas van a ser listas ordenadas de enteros. Y como veis, todas las listas que genera ya son listas ordenadas, o listas vacías, que una lista vacía obviamente es una lista ordenada. Bastante sencillo.
Eh, Ahora vamos a coger el ejemplo que hemos mostrado al principio de la propiedad de inserción en una lista y vamos a decirle que todas las listas que genere son ordenadas, ¿vale? Que era el problema que teníamos antes. Y una vez hacemos esto, vemos que todos los test pasan ya. Y fijaos la diferencia, ahora ya genera muchísimos menos casos triviales, porque antes prácticamente los únicos casos que podían pasar el verificador eran los casos triviales. Cuando generaba listas vacías, la lista vacía es una lista ordenada. Y en cambio, la probabilidad de que generase una lista ordenada es mucho menor. ¿Ves? Ahora, este es mucho. Y bueno, y en el segundo caso, que lo que hicimos es ver las longitudes de las listas, he tenido que cortarlo porque salían unas cantidades, o sea, unas longitudes completamente distintas y pues eso, todas alrededor, pues eso, el 7%, el 4%, una cosa así. Así que vemos que la distribución de los tests con este tipo de herramientas se puede expandir mucho en el dominio de nuestras funciones. Y vamos ya directamente a las conclusiones. Si nos fijamos en todo lo que hemos estado viendo, vemos que a veces definir propiedades no es completamente trivial. A veces hay que pensar un poquito porque es un proceso un poco diferente a los tests unitarios que solemos hacer. Y una cosa muy importante que sobre todo mencionan en todos los papers de Property Based Testing es que los side effects son súper difíciles de verificar. ¿Por qué? Cuando tenemos funciones puras, la entrada y la salida de la función está súper acotada. Entonces, saber qué hace esa función pura y poder escribir propiedades para ello es muy sencillo. En cambio, cuando esa función toca algo en memoria o cosas así, hacer test, o sea, hacer propiedades para esa función se complica mucho. Por eso, estos mecanismos de property-based testing son más potentes en lenguajes puramente funcionales. Lo digo por aquí, son mucho más fáciles de utilizar. Pero bueno, eso no nos quita que por lo menos que aunque no hagamos programación funcional pura, podamos aplicarlo en algunas partes de nuestras implementaciones imperativas, ¿vale? Y bueno, finalmente he puesto unos cuantos ejemplos de proyectos donde se ha usado Property Based Testing con QuickCheck, que es en algoritmos de unificación, en comprobar las propiedades de circuitos con Lava, que es una librería de Haskell para especificar circuitos electrónicos. Yo no sabía que existía, yo conocía otras, pero muy guay que se puedan probar cosas en Haskell de hardware, que siempre parece como que estamos ahí en las nubes de la abstracción y que parece que no tocamos el hardware nunca, pero también se pueden hacer cosillas de hardware con Haskell. Pretty Printing, esto tiene que ver con los side effects. En algunos papers contaban cómo el implementar un Pretty Printing en Java y luego comprobar su especificación con Haskell era un poco complicado por el tema de los side effects. Y Edison fue otro proyecto en el que lo utilizaron. No recuerdo bien para qué era, pero otro más. Para que veáis que sí que se usa y que es una herramienta muy potente. Aquí os dejo las referencias un poco que yo he seguido para hacer esta charla. El tío al que tenéis que ir a buscar si queréis saber algo de Property Based Testing es este hombre, es John Hughes, que es el creador de QuickCheck de Haskell y el de QuickCheck de Erlang, el de Cubic. Y además sus papers están súper bien escritos y os lo recomiendo un montón. Y dime. Y ya está. Sí. Además es bastante reciente todo esto. Mira, el 2011, excepto este que fueron los primeros, que es del SIG de Ingeniería del Software de ACM, que fueron como los que dijeron, ¿cómo implementamos un sistema automático de tests para, bueno, pues para nuestro software y tal? Que fueron los que tuvieron así un poquillo la idea. Pero las otras publicaciones son bastante más modernas. Bueno, y ya pues pasamos a la ronda de preguntas. Vale, has dicho que se podía. A ver, Nacho, a ver, te temo. Has dicho que se podía usar
pasar propiedades en otros aspectos que no sean el lenguaje puro. Es más sencillo probarlo cuando es puro, pero ¿hasta qué punto se puede usar para testear cosas del mundo real que aunque estén implementadas en un lenguaje funcional, pueden ir mutando? Como por ejemplo son... Sí, sé por dónde va la pregunta, porque Nacho y yo hemos trabajado en ello. En Erlang, que es un lenguaje funcional pero no es puro, ¿vale? Su librería de QuickCheck, además de permitirte usar generadores como en la forma en la que lo hace Haskell, también te deja definir máquinas de estados. Y entonces con eso puedes modelizar cómo va a ir mutando, ¿vale?, tus procesos en Erlang, en este caso. Y entonces así puedes verificar que tus aplicaciones mutables estén comportándose bien, ¿vale? De hecho, el QuickCheck de Erlang se puede usar para testear código C, por ejemplo, que es muy potente. Lo que pasa es que eso es más complejo y tampoco el objetivo de la charla tampoco era meternos en cosas tan difíciles, pero sí, se puede y hay, pero quizá Haskell no es el mejor lenguaje. Sé que hay una parte monádica de la librería para testear los side effects, pero no me he metido mucho con ella tampoco para la charla. Hola. Hola Samu, hola. Tenía una pregunta también con respecto a probarlo en otros lenguajes, porque por desgracia no, Sí, cuando lo ves en Haskell es como, joder, qué perfecto. claro, Sí, no soy desarrollador de Haskell sí. y nada de lo que estoy haciendo ahora mismo en Haskell. Entonces, yo quería saber si podía usar el Property Based Testing. O sea, bueno, más que cómo usarlo o si puedo usarlo. ¿Cuál es la estrategia que yo debería seguir a la hora de acoplar unos test de propiedades en un proyecto en otro lenguaje? Vale. Eso es algo que comentan en todos los papers y una cosa en la que están todos de acuerdo es que herramientas como QuickCheck lo que te facilitan es ir probando trocitos pequeños de tu aplicación. Entonces tú deberías hacer como propiedades para tus funciones pequeñas, para tus métodos, ¿vale? Y luego otros test, otras propiedades para las funciones más grandes. Entonces, de esa forma podrías ir acoplándolo al desarrollo de tu aplicación. Empiezas, cuando estás haciendo las subrutinas, los métodos más pequeñitos, haces propiedades para esos métodos tan pequeñitos, y cuando pasas a los grandes, al final es igual, es definir propiedades de la misma forma. Lo que pasa es que llamando a esos métodos más grandes. Que más o menos es eso lo que me habías preguntado. De hecho, si pruebas con cosas como API REST, hay otras herramientas más concretas para hacerlo que QuickCheck. Últimamente está muy de moda el tema de hacer a nivel de test, por ejemplo, que tú lo subes a GitHub y te pasen unas pruebas automáticamente. Sí. O tema de integración continua, básicamente. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué Eso, conoces del tema de Property Based Testing de cara a a integración ver, continua? no he mirado mucho la integración continua. Imagino que la librería de Haskell, que es libre, debería tener de forma sencilla la integración continua. De hecho, una transparencia que iba a poner para Samu, que no la puse porque, digo, seguramente con todas estas transparencias, no está puesto, bueno, con todas estas transparencias con código en blanco, con la terminal en blanco y tal, se me va a quejar. Puedes definir propiedades, o sea, tipo, no sé si es de Ruby, el spec se llama en Ruby, que básicamente tú defines propiedades o sea, defines los tests unitarios, pero puedes usar property based testing en ellos. Puedes usar QuickCheck para cosas como spec, bueno, HSpec, el de Haskell. Supongo que eso sí que tendrá de una forma relativamente sencilla integración continua. Pero vamos, no sé cuánto te aporta eso. Si realmente eres buen programador y tienes tu suite de test definido y la pruebas antes de la ejecutas, que es muy sencillo, antes de subirla al repositorio, debería darte más o menos la misma fiabilidad. Habría que ver si hay herramientas, o sea, que si está integrado en algún cliente de integración continua, pero no lo sé. Habría que mirarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo?
¿Os ha gustado la charla? ¿Os ha parecido curioso esto del Property Based Testing? No es muy complejo, pero viene bien. Espero que Haskell no os haya asustado mucho.